Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo José Cinéfago. Pues aquí apenas las imprecisiones sobre una película que vimos ayer, pero que no habíamos podido grabar el video, que se llama Día de Muertos. Es un estreno mexicano, una animación, que de entrada hay que, creo que aclarar algunas cosas. Quizá algunos lo recuerden y para quienes no, Día de Muertos es una idea 100% mexicana, pero que tiene sus orígenes desde el 2004, cuando surgió la idea, y tiene un guión registrado desde el 2007. Y se iba a estrenar en 2017, pero pues los creadores y los productores se dieron cuenta pues de que Coco los iba a opacar totalmente, y entonces decidieron retrasar el estreno pues técnicamente 2 años. Así que por eso es que hasta ahora pudimos ver Día de Muertos. Y que vamos, de entrada quizá pedirle eso al público, que sea un poco comprensible en esa situación. Las producciones en México cuestan mucho más trabajo que las producciones norteamericanas, sobre todo cuando son animación. Y entonces Coco debió haber salido antes que, digo, Día de Muertos debió haber salido antes que Coco, pero vamos, por presupuestos, pues Coco salió casi luego, después de haberse planeado, pues, ¿no? Pues bueno, ¿de qué va Día de Muertos? Pues nada, pues tal y como el nombre lo dice, pues plantea una historia alrededor de esta festividad tan mexicana y tan oaxaqueña que tenemos los mexicanos, que es la festividad del Día de Muertos y de los fieles difuntos, dependiendo de cómo lo celebre cada quien. Y de entrada lo que nos plantean es una leyenda en la que en un poblado llamado Santa Cruz, como los hay de centenares en toda la República Mexicana, hubo un individuo que logró burlar a la muerte a través de un hechizo y de un pequeño collar ahí que es como mágico, de tal manera que en ese pueblo la gente dejó de morir, algo que en apariencia pareciera totalmente benéfico y totalmente deseable, pero pues vamos, al igual que en la novela de José Saramago, en las intermitencias de la muerte, nos damos cuenta que cuando la gente deja de morir también genera otra serie de complicaciones menos previstas de las que uno se imaginaba al inicio, ¿no? Entonces el individuo de la leyenda es castigado, es mandado al inframundo, y la muerte pacta con el pueblo de que se va a llevar a sus muertos, y como la muerte no había acudido a ese pueblo durante muchos años, pues la gente hasta hace una fiesta y hace pan, y hace mole, y hace festividad, y hace tamales, y toda esta fiesta que realmente acompaña a los muertos. Y en ese sentido me gusta, porque como que da indirectamente un origen imaginario a la festividad de los muertos, pues de que después de tantos años de no venir la muerte y llevarse a los muertos, ahora que vino, pues hasta fiesta le hacen, como hacemos los mexicanos para todo, ¿no? Y entonces logran hacer un pacto entre el pueblo y la muerte, en el que cada año, el 1 de noviembre o el 2 de noviembre, la muerte les regala un reloj para que convivan con los espíritus de sus muertos durante toda una noche, y así los puedan ver cada año, y pongan altares y pongan ofrendas y etcétera, etcétera, y todo el mundo está feliz. Y ahí es donde entran, bueno, o sea, toda esta historia nos la están contando nuestros personajes principales, que es una niña llamada Salma de 6 años y sus dos amigos, que es Jorge y Pedro, me parece, que están platicando toda esta historia. Pero Salma tiene un dilema muy personal, que todo el tiempo la está distrayendo, pues de que ella no es una niña huérfana, que por alguna razón llegó al cuidado de una nana, que por cierto la nana está caracterizada como Sarita García, esta abuelita que todo el mundo identifica de la época de oro de cine mexicano. Pero Salma nunca conoció a sus padres, y entonces todo el tiempo está con la idea de querer conocer a sus padres, y encuentra en el asunto de poner un altar y una ofrenda la posibilidad de al menos conocernos en espíritu, ¿no? Pero su abuelita le dice pues de que no ponga altar, que le está prohibido poner altar, porque ella no conoce los peligros que es invocar a los espíritus del más allá, ¿no? Entonces está un poco raro, porque todo el pueblo pone altar, menos Salma, pero además porque Salma lo que le impide poner un altar y que sus muertos vengan, digamos, sus papás, es de que ella no tiene un objeto que le haya pertenecido a sus padres, entonces por lo tanto no hay algo que los conecte con el más allá y pueda abrir el portal para que ellos vengan. Entonces pasa el tiempo, pasan 10 años, Salma ya creció, ya es una chica de 16 años, igual sus amigos que lo acompañan, que son como sus hermanos, ya crecieron. Pero Salma sigue con la idea de que quiere poner un altar, y nos dan a entender que ha investigado durante 10 años el origen de sus padres, pero hay un lugar en el que no ha ido, que es un lugar ahí, un castillo, una iglesia abandonada, al cual todo el mundo está prohibido ir, pero pues vamos, como la protagonista, ya se lo imaginarán, es totalmente aventurera, totalmente aguerrida, totalmente aventada, pues a ella no le importa, pero
casualmente aparece un ropavejero, un titarechero, estos que venden chácharas, que le da un amuleto mágico, ¿no? El amuleto que vimos al inicio de la película, ¿no? Entonces, y resulta que casualmente ese amuleto perteneció a sus padres, ¿no? Entonces, como que todo el universo le empieza a conspirar para que Salma realmente ponga el altar y logre conectar a sus padres. Y se meten a este lugar prohibido, a esta iglesia, a este castillo, no recuerdo. Y es donde más o menos, gracias a un códice que solamente Salma puede leer, y lo lee inclusive creo que en náhuatl o alguna lengua indígena, pues logran acceder al submundo, ¿no? Primero acceden al limbo y después al inframundo, o sea, como que el mundo de los muertos está dividido, al menos en esta película, en esos dos niveles, ¿no? En el limbo y en el inframundo, ¿no? En el limbo encuentran un primer enemigo, digamos, que Salma después como que hace un acuerdo con él, como para que ella también tenga un beneficio, porque ella lo que quiere es ver a sus padres, pero sus amigos caen al inframundo, donde realmente están todos los muertos que pueden pasar al otro lado del mundo real, digamos, ¿no? Entonces ahí se empieza a convertir realmente ya en una película de aventura, pues en los que van a tener que resolver ciertas peripecias. Se les junta a un compañero que en forma de ajolote, y se les juntan, hay otros compañeritos que son en forma de calaveritas. Yo lo describiría que son como calaveritas estilo Minions, o sea, realmente no hacen nada, pero todo el tiempo andan parloteando con cosas que tú no entiendes, como monitos, ¿no? Pero al final de cuentas siempre andan ahí y siempre tratan como de apoyarte, ¿no? Entonces se va juntando toda una serie de situaciones, insisto, de aventura. Y si se dan cuenta en el póster, los personajes que están a los lados, que son los amigos de Salma, pues son como muy con una figura muy estilizada, como si fueran casi superhéroes, ¿no? Pues porque van a estar peleándose, brincando, saltando un tren, etcétera. Ya que la vean, anímense a verla, se van a dar cuenta de más o menos por qué es más o menos así la película. Y entonces pues ya Salma en algún momento va a tener que decidir si sacrifica su deseo de querer ver a sus padres por salvar al pueblo de que las ánimas olvidadas pasen al mundo real y perturben a los humanos, o valerle gorro todo eso y caer seducida por una propuesta que es bastante atractiva y decir, quiero ver a mis padres aunque eso ponga en riesgo la festividad de los muertos, ¿no? Entonces en ese dilema se va a basar el núcleo del conflicto de la película, y ya ustedes averiguarán si se animan a verla, cómo se resuelve o no, ¿no? ¿Qué me gusta de esta película? Pues me gusta de que de entrada la animación es como de muy alta calidad. El cine mexicano en cuanto a animación ya ha agarrado un estándar bastante bueno, tanto en cortometraje, y ahora lo está arriesgando en largometraje. Entonces la animación de entrada es de muy buena calidad. Obviamente tampoco es un Pixar, pero vamos, para cánones de estándares de calidad es bastante decente para el público en general, ¿no? Me gusta que crea su propio universo a partir del mismo elemento del Día de los Muertos, o sea, no le copia nada a ninguna otra película que se haya hecho sobre Festividad de los Muertos. La misma película crea su propio universo con este asunto de los códices. Por ejemplo, hay un momento en el que Salma pelea contra el enemigo e invoca la Coatlicue, por ejemplo, ¿no? Porque además lee el códice en náhuatl, ¿no? De repente el ajolote es otro elemento, o por ejemplo un elemento que me gustó fue el de las mariposas, ¿no? Creo que sí es verídico que las mariposas de monarcas arriban en su migración cada 1 de noviembre, por ejemplo, ¿no? Y la película lo retoma porque resignificando las mariposas como estos recuerdos que tenemos sobre nuestros seres queridos para nunca olvidarlos y que siempre anden flotando por ahí y nos anden acompañando. O sea, crea su propio universo y creo que es súper válido, que no copia como algún otro elemento que ya se haya visto, ¿no? La recreación de la muerte y de los elementos igual son como muy originales, ¿no? ¿Qué es lo que no me gusta? No, lo único que no me gustó de la película es que en medio de la trama como que se empieza a volver mucho más de aventura que de tradición aventura, digamos, o sea, apegado a la tradición del Día de los Muertos.
Y donde se ve marcado es esto que les decía, cómo están confeccionados los personajes. Los personajes están muy estilizados, tienen como cuerpos como muy perfectos, entonces tanto que parecieran una película de superhéroes, ¿no? Cuando realmente es una película que apela al público común, digamos, a personajes comunes. Entonces, y por ejemplo, no me gusta que los personajes de esta película de Día de Muertos, su tez sea muy clara, por ejemplo. Algo que está, no sé por qué los hicieron así. Cuando, por ejemplo, Coco no tuvo ningún problema en poner a Miguel con tez morena y vamos, se veían como gente realmente de a pie, pues, ¿no? Es lo único que le reparo a esta película, pero de ahí en fuera me gusta que, por ejemplo, tenga guiños, ¿no? Tenga guiños a estos de Sarita García, tenga guiños, inclusive hay una escena ya al final en los créditos en los que hace referencia al Séptimo Sello, que es una película que habla sobre la figura de la muerte, ¿no? Al final de la película también hay una canción que emula a esta canción de duelo que tenían dos tipos de cuidados, ¿no? Tararán, tan, tararán, tan, tarararararán, o sea, en el que yo te digo y tú me contestas y yo te respondo y así sucesivamente. Entonces, como que sí está empapado de la cultura mexicana, crea su propio universo de ahí, crea su propia mitología, un poco fantasiosa, eso sí, pero pues vamos, es creer en cosas que no existen, en cosas que están un poco abstractas, pero vamos, de ahí en fuera, solo por la complexión de los personajes, de ahí todo lo demás fluye súper bien, ¿no? Pues hasta aquí las primeras impresiones de esta película que teníamos pendiente. Le pusimos la calificación de que vale la pena, pues porque vamos, la idea del cinéfago es ver todo el cine mexicano y sobre todo el cine de animación, que vamos, como lo comenté al inicio, le costó mucho trabajo salir a cartelera y pues que vamos, ya vimos Coco, pueden ver, seguir viendo Coco las veces que ustedes quieran, pero ahora denle un chance a ver Día de Muertos, que es una producción mexicana con una visión muy particular sobre el Día de Muertos, y estoy seguro que a algunas cosas, si no es que muchas, les va a gustar. Y yo a la sala que entré había mucho público infantil que se la pasó bien, entonces también apelar a eso, pues de que va dirigida al público infantil y que para un buen rato pues funciona súper bien, ¿no? Saben que la conversación se queda abierta gracias a los que se sintonizaron, y yo los dejo hasta acá porque de aquí me voy a una calenda y ya hasta mañana vamos a estar comentando nuevas películas que llegaron este fin de semana. Nos seguimos viendo aquí en el cine, gracias, hasta luego.